Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero de que el Señor les esté bendiciendo en grande, de que haya provisión en sus hogares, de que y lo que vaya faltando Él lo vaya supliendo. También de que no merme su oración, no merme la palabra en sus hogares y que no merme, por supuesto, la presencia de Dios y nuestra búsqueda a Él. Seguimos con nuestra serie de devocionales del libro de Marcos. Ya el día de hoy vamos por el capítulo 6, versículo 30 al 44, que es la alimentación de los 5.000. Eh, Como es un pasaje largo, no se los voy a leer para que el video no se nos vaya tan largo, pero se lo voy a relatar. Ya, más que todo lo más importante de lo que sucedió en ese pasaje, si quieren pueden consultarlo y visitarlo, que es lo ideal como siempre. Bueno, pasada la, la muerte de Juan el Bautista, que fue decapitado por petición de una muchacha llamada Salomé, eh, vinieron los discípulos a Jesús y le contaron todas las cosas y todo lo que había pasado y lo que habían hecho. Jesús le dijo, sé que están cansados y vamos a apartarnos a un lugar donde podamos descansar y donde podamos comer y por supuesto también seguir en la presencia de Dios. Pero eh, ellos se fueron en una barca hasta el mar de Tiberias y iban a llegar hasta cierto punto de Galilea en barca, pero viéndolo la multitud hacia donde él se dirigía, se fueron a pie hasta el sitio donde él iba a llegar. E incluso dice la palabra de que llegaron primero que él, llegaron primero que Jesús al sitio donde él se iba a reunir con sus apóstoles para el descanso. Eh, Viendo Jesús la multitud, no aprovechó, perdón, y no desaprovechó la oportunidad para hablarles, para enseñarles, para hacer milagros, como lo dicen otros evangelios, aprovechando el tiempo, porque en ese momento las personas tenían mucha hambre de escuchar lo que este Jesús traía. Eh, bueno, se hizo muy tarde, nuevamente que había Jesús enseñado, se hizo muy tarde y los discípulos le dijeron, Señor, por favor puedes despedirlos para que ellos coman, porque ya también la hora es muy tarde. Y resulta que Jesús les contestó con todo lo contrario y viene y le dice, ¿por qué no lo alimentan ustedes? Alimentenlo ustedes, denle pan a ustedes. Y básicamente los discípulos le respondieron, no tenemos 200 denarios, ni siquiera con esa cantidad. Nosotros podamos comprar pan para alimentar a tantas personas. Entonces Jesús vino y le dice, entonces ¿cuántos panes tienen consigo? Vienen los discípulos y le responden, tenemos solamente 5 panes y 2 pescaditos. Jesús le dijo, ok, muy bien, tráiganlo acá, pero entonces hagan sentar a las personas que se recuesten en la grama, en el césped, en la hierba verde, en grupos de 100 y de 50. Hicieron así y el Señor Jesús repartió los 5 panes y los 2 peces entre ellos. Luego de haber comido y haberse saciado, recogieron las migajas que habían caído al suelo y resultó un milagro, algo milagroso en que se multiplicaron esos panes y se multiplicaron esos peces en 12 cestas. No sabemos cuán grande tenían que ser esas cestas para que sumándose a 12 pudieran alimentar a 5.000 personas. No sabemos qué tan grandes eran esas cestas, pero tuvo que haber sido algo grandioso y maravilloso como todo lo que hace nuestro Señor Jesús. Y todas las personas quedaron saciadas y no hubo necesidad de que éstas tuvieran que salir y que tuvieran que suspender todo para que éstas fueran a comprar en otros lugares. La enseñanza es muy básica. La enseñanza que les quiero traer hoy, lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, es de que confiemos en Él. Confiemos en Él. En esos momentos donde
escasea quizás el alimento en nuestros hogares eh, por no tener dinero, nos escasean las provisiones, por no estar trabajando y por estar en nuestras casas cuidándonos, Él siempre va a proveer. Pero resulta de que cuando nosotros le decimos al Señor, como en este caso le dijeron sus discípulos, Señor, ¿cómo vamos a hacer para alimentar entonces a estas personas? Y se necesitan más de 200 denarios. Cabe resaltar que un denario equivalía a un día de trabajo en aquel entonces. Entonces estamos hablando de 200 días de trabajo para, eh, para ni siquiera poder alimentar a tantas personas. Hay veces que nosotros le preguntamos al Señor y le decimos, Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros? Necesitamos comida, necesitamos provisión, necesitamos que nos ayudes con esto. Pero el Señor nos dice, a veces, como le dijo a los discípulos, aliméntenlo ustedes. A veces que el Señor nos dice a nosotros, ¿qué van a hacer? A veces que el Señor nos aprieta para probarnos, para saber qué vamos a hacer nosotros, para probarnos a ver si es verdad en que nosotros vamos a recurrir a Él y no pensar en el dinero, en lo que tiene en nuestro bolsillo en ese momento, para que el Señor actúe. Eso quiso hacer con él. Recuerdo una anécdota que tuve en una ciudad acá de Colombia, cuando apenas recién llegué. Ese día había amanecido y no había comida en nuestra casa. Ni siquiera habíamos desayunado y se iba haciendo el mediodía. Recuerdo que entré al baño a bañarme y oré y le di gracias a Dios por todo, y inclusive bailé de gozo, no me lo vas a creer, bailé de gozo ese día en el baño, aún no habiendo comida, no habiendo ya casi hambre, porque era al mediodía, ¿no? Y era el primer día que no teníamos nada. Al salir del baño me doy cuenta de que mi hermana me dice, vístete rápido para comprar comida, porque nuestra otra hermana nos mandó un dinero para que nos podamos sustentar por unos días. Entonces, vean que ya ahí el Señor hizo un milagro. Eso es un milagro. A veces creemos que el Señor ya no hace milagros de ese calibre, pero el Señor de migajas, de lo que queda, hace mucho. Él hace mucho. Recuerdo que no era mucho el dinero que nos había facilitado mi otra hermana, pero con eso el Señor lo extendió. No era gran cantidad, pero eso nos sirvió para comer por casi más de 15 días. Entonces, a veces no es el dinero que tengamos en nuestras manos, no es la cantidad, sino que nos encarguemos de, cuando nos veamos en esas situaciones, de darle gracias a Dios por eso, y de ser gozosos, de alabarles en todo, de alabarle en todo, porque eso es lo que Él espera cuando nos pregunta, ¿qué vamos a hacer? Entonces Él hace el milagro, Él hace el milagro. Si nos fiamos de nuestro propio dinero, no, eso ni siquiera rinde. Fuera mucho, fuera poco, así sea que los discípulos hubieran tenido suficiente dinero como para alimentar a tantos, eso no va a ser tan sustancioso como la provisión que el Señor te da, porque a pesar de ser poco, es un alimento que alimenta. No podemos llevar el Evangelio sin llevar también comida, como también pasa muchas veces en las misiones y a los misioneros. Hay veces que no alcanza el dinero o no alcanza la comida para todos, pero oramos al Señor y le pedimos al Señor, entonces la comida prácticamente se multiplicaba y al rato uno decía, alcanzó para todo el mundo. A veces esperamos un milagro sobrenatural, que de repente abramos la nevera y aparezca supremamente llena con todas las cosas que también nos gustan. Pero el Señor no se glorifica allí, el Señor se glorifica cuando tú de verdad estás presente confiándole a Él. Te dejo esta reflexión, espero de que en estos tiempos sirva de mucho y te sea de mucha ayuda. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos entonces a hacer una pequeña oración.
porque no solamente hay necesidad de escuchar ahora en el mundo, como la gente que persiguió a Jesús, incluso llegó primero que él para escucharle, sino que también hay hambre, hay necesidad de comida normal, comida natural. Amado Señor, Padre, gracias Dios mío por tu amor, por tu bendición y sobre todo tu provisión. Gracias Señor porque bien sea de que nuestros lagares, Señor, estén llenos o estén vacíos, tú nos has traído hasta acá, Señor. Padre, te pido, Señor, por aquellas personas que no tengan alimento hoy en su casa, Señor, y que tú le proveas, así como alimentaste a los 5,000, y así como una vez tú me demostraste que tú eres el Dios de la provisión y que el que provee todo. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hasta luego, Dios te bendiga.